Vaya conmigo al Salmo 55, 22. Go with me to the book of Psalms 55:22. Y lee la palabra del Señor. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. And the word says, cast your burdens upon the Lord, and he shall sustain you. He shall never suffer the righteous to be moved. Dios añada bendición a su palabra. May the Lord add blessing to Puede his tomar word. You may asiento. be seated. Voy a hacer un background del Salmo 55. I'm going to give you some context of Psalm 55. David lo escribe de uno de los momentos más difíciles de su vida. David writes this about one of the most difficult times of his life. David plasma una parte de su historia como persona. He blasts a part of his story as a person. Lo plasma, lo escribe en un poema en el Salmo 55. He writes it in this poem of Psalm 55. Fueron momentos difíciles en la vida de David, There were difficult times in David's life donde él sintió unas cargas enormes sobre su vida. where he felt many burdens over his life, Y ese es el tema de este sermón. and that's the topic of the sermon. Echa sobre Jehová tus cargas. Cast your burdens upon the Lord. Todos en la vida pasamos por momentos difíciles, ¿no? We all go through difficult times in our Y el life, que no? no ha pasado por momentos difíciles, And who hasn't passed through a difficult prepárese time, prepare yourself que llegará el momento donde pasará por momentos difíciles. that the moment will come where it's just going to be a Son difficult esos time. momentos en nuestra vida. It's those times in our life, Porque David no está escribiendo como rey. because David is writing this David as está a king, escribiendo como persona, el dolor que él sintió as a person, the pain that he en felt ese periodo de su vida. during that period of his time. Hay momentos o historias o parte de nuestra historia There's times and parts of our que story si nos diesen la oportunidad nosotros arrancaríamos esas páginas de that if we nuestra were given the historia. opportunity, we'd break them Porque apart fueron from our book. momentos de dolor, Because those were painful fueron times. momentos de traición, Betrayal fueron momentos de dificultades, times of difficulty, fueron momentos de enfermedad. times of illnesses. Y David pasa por un momento And David goes through a bien, moment bien difícil en su vida. that was very difficult in his life. Esos momentos que verdaderamente, y David tuvo muchos problemas, Those times then, David had a lot of pero problems. este fue uno de los más que le dolió, But this was one of the most difficult times in porque his life. su amigo Because his friend, Ahitofel, Ahitofel, ese mismo, amen, el amigo que caminó con él toda su vida, the friend that walked with him his entire el life, amigo que era el consejero del rey. the one that would give him Llegó un king's momento que ya no era advice, consejero del rey, it was no longer his era un counselor, amigo personal. it was a personal friend. Caminaban juntos, They would walk together. entraba al palacio y salía las veces que él quería, He would go in and out of the palace. as many salían a times la as he guerra liked. juntos. They would go out to battle Cuando, together. cuando el rey necesitaba un consejo, When the king needed él advice, era el consejero. he was the Cuando él person who would give him necesitaba un that. consejo personal, When he needed personal ese hombre advice, estaba ahí con él. the same man was there with Pero llegó un him. momento en la vida But there came a point in que life cuando su hijo Absalón se rebela contra él, that when his son rebels against él him, decide irse con el que está en rebelión. he decides to go with the one who's Y in él sintió rebellion. una puñalada bien profunda en su corazón. And he felt being En backstabbed in primer such a lugar way porque su hijo because his own son lo estaba traicionando buscando para matarlo. was betraying him, looking to Pero a él kill le him. dolió más la traición de su amistad, But something hurt more, the betrayal of his de friendship, este hombre, of this man, porque él conocía el carácter de Absalón, su hijo. because he knew the character of Él his son. sabía que Absalón, su hijo, era un sinvergüenza. He knew that his son Ya had él lo no había shame. botado del palacio en una ocasión. He had already kicked him out of the Él palace at one conocía el point. carácter de su hijo. He knew his son's Pero el de este character. hombre era un carácter que estaba pegado a la vida de él. But the character of this friend was one that was Ahora mi close to his pregunta, life. ¿cuántas veces nosotros hemos tenido personas que hemos puesto nuestra confianza So en now let me ellos? ask you, how many times have we had people that we Que put our trust lo in hemos them? amado a tal punto que son ya parte de nuestra familia. That we've loved them in such a way that they're part of our Tenemos family. unas relaciones emocionales bien profundas. We have profound emotional Y de la relationships noche a with la them. mañana nos encontramos que esa persona
And nos traicionó. from morning to night, we find out that Y this person duele. has betrayed us, and it Son los hurts. momentos difíciles que David tuvo que vivir. Those are difficult times that E David had to inclusive live. el nombre de el significado del nombre de este amigo, And the name of this friend meant, Ahitofel, significa hermano de la infidelidad. it means brother of infidelity. En otras palabras, aquella persona que él puso tanta confianza en él, In other words, this person who David Ahora put lo all his traiciona. trust in now betrays e him. inclusive cuando Absalón entra al rey, And when this friend comes into quien the kingdom, aconseja a Absalón que se acueste con las esposas de David es ese mismo, su amigo. his friend is the one that gives him advice to sleep with his friend's Y hago wife. esta explicación And I give this explanation para que vean cuánto David le dolió. so that you can see la how traición de un much amigo. it hurt David, the betrayal of this Y friend. David, aun cuando estaba corriendo y huyendo, And when David was running away, él siente una carga profunda he felt a profound weight su or burden gente, for his people, por Dios, with God, por su hijo, with his son. pero lo más que le dolía era la traición de su amigo. But what hurt the most was the betrayal of this friend. Y él se echó sobre su vida esa carga. And he placed this burden Ahora upon mi his life. pregunta en esta mañana es, Now my question this morning is, ya hablamos de las cargas, del dolor, del problema de David. we talked about the burdens and the problems Ahora and the vamos pains a of David. cambiar la dirección. Ahora yo quiero hablar de tus cargas. Now let's change the direction of this. Let's O de talk las about your cargas burdens mías. or my burdens. Porque a través de mi vida yo he pasado por periodos difíciles. Because along my life I've gone through difficult He llegado times. momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos Difficult de moments, enfermedad. painful moments, moments of illness. O quizás tuviste que pasar por un divorcio que nunca esperaste. Or maybe you had to go through a divorce that El you never compañero, la expected. compañera que tú entregaste todo tu amor, tu confianza. The person who you gave all your De la love noche a to la and your mañana te trust to, encontraste from one day to vacío, another, you con tus find manos vacías. with your hands empty. O si fue una enfermedad que llegó a tu vida cuando tú no los esperabas. Or if it was an illness that came to your life when you didn't O quizás expect cuando it. todo te iba bien, alguien te traicionó en el trabajo y perdiste el trabajo. Or when things were going good, someone betrayed you at work ¿Cuántas and you lost your cargas tú y job. yo podemos cargar todos los días? How many burdens can we carry on a daily? Cargas que mucha gente nadie las conoce, que nadie las sabe. Burdens that oftentimes no one knows. Cuenta la historia, The story tells, y esta es la historia de mi hermano, Eliel, and this is my brother's story, que hubo una persona que un amigo le regaló un mono, un monito. that a friend gave him a monkey. Y aquel monito él le cogió cariño And he came accustomed y to the todos los monkey. He got días used to it. caminaba con el monito. And he would walk with this monkey Y cada every vez que day. el hombre salía de la casa, And every time that he would el leave the monito house, venía, brincaba y se ponía en el hombro. the monkey would come and jump on the shoulder of Pero al it. pasar de los tiempos el monito empezó a crecer. But as the time passed, the monkey got bigger. Y ya ahora el peso del monito era más fuerte, ¿no? And now the weight of this monkey is a little Y bit si heavier. cada mes que pasaba el monito ya era más grande. And every month that passes by, the Y monkey no era was un monito bigger. lo que le regalaron. And it wasn't just a monkey what Era was un gifted gorila. to him. It was a gorilla. Él se acostumbró a la amistad del amigo, He del got monito. used to this friendship with the monkey, Pero ahora cargar su amigo, but now carrying his friend ahora era mucho peso. was now too much Y weight. muchas veces los problemas de nuestra vida son como ese monito. Oftentimes the problems in our No life sé are si like this puedes monkey. mirarte en el shoulder I don't know if you can look on your shoulder y ver cuál es el monito que tú estás cargando en esta mañana. and see what's the monkey that you're carrying this morning. Porque normalmente ese monito, el que está a tu lado, no lo ve. Because normally the monkey, the person next to you El doesn't único see que it. tiene la capacidad de verlo, sentirlo. The only one that has the eres tú. capacity of seeing it and feeling it is Y you. muchas veces cargamos con un monito And oftentimes we carry around with o it. algo nos sucede en nuestra vida que es un pequeño monito. Or something happens in our life that is a Y small monkey. 6, 7 años al frente ya no es un monito, es un gorila. And 6 to 7 years later, it's no longer a monkey, it's a Aquello que gorilla. comenzó como un pequeño problema, Something that started off as hoy a es small una problem enorme carga emocional que tú estás is now cargando. an enormous emotional burden that Porque hay you're cargas carrying. que nosotros llevamos en nuestra vida Because there's burdens that we carry que among ni our aún life nuestro propio compañero o compañera las conoce. that our partner Ni doesn't papi, even ni know mami, of. ni nadie. Neither our parents, no one knows. Porque son cargas tuyas de periodos que te ha tocado a ti vivir. Because they're burdens of yours that it was your turn to live. Hay una de las grandes cargas que nosotros cargamos One o of the llevamos biggest burdens that we y son carry, las cargas del pecado. it's not the burden of sin. Pecados ocultos, It's the ones that are not being situaciones que seen. nadie conoce, Situations that no one knows of. conductas Conducts que nadie sabe.
that no one knows them, que se convierten cada día en peso, se convierten en una batalla diaria. that it becomes a daily battle or a ¿Cómo daily yo weight. logro eliminar esto de mi vida? How can I eliminate this from my Y es life? como el monito que sigue creciendo día a día. And it's like the monkey that starts Porque una de growing las every cosas day. que la Biblia o de los principios que establece la Biblia One of the things that the principles that the Bible es que la states paga del pecado es, is that the muerte. payment for sin is death. y hay cargas en tu vida que a la larga te aplastarán. And there's burdens in your life Hay that will pecados crush ocultos you. que caminas con ellos que al final te alcanzarán. There's hidden sins that will catch up to you. Mire, Primera de Juan 3:8 especifica. First of John 3:8 specifies Dice que el que practica el pecado, that the one who practices del diablo. sin is of the enemy. esas palabras son duras, ¿no? Those are difficult words, no? Harsh words. Esas palabras son duras, dice, porque el que practica el pecado, It says he who practices Es del sin diablo. is of the porque no enemy. estoy hablando de ser pecador, Because I'm not talking about being a porque sinner. la Biblia establece que tú y yo somos pecadores. Because the Bible establishes that you and I are No sinners. estoy hablando de aquellos que hemos sido redimidos en la sangre del Cordero. I'm not speaking of those that have been redeemed in the Estoy blood of the hablando de Lamb. aquellas personas que siguen practicando el pecado, I'm talking about the people who aún continue sabiendo las practicing sin, consecuencias que van a tener. even knowing the consequences that Esa they es will una have. persona que practica el pecado. That is a person that practices sin. O hay personas que siguen viviendo un mismo ciclo de pecado. Or there's people that continue living in the El cycle of pecado sin. que te atormentó, que te hizo caer 3 The meses sin atrás. that tormented you or that made you Tiene fall un 3 months ciclo de back vida de 90 días y vuelve y nuevamente has se a life repite. cycle of 90 days and Es then una it repeats práctica. itself. It's a practice. Satanás está envuelto cuando el cristiano decide Satan is involved caer when en Christians círculos de decide prácticas de pecado. to fall into this life cycle of Porque sin. dice, porque el diablo peca desde el principio. The word says the enemy sins from the beginning. Pero hay una palabra de solución que viene detrás. But there's a word of solution that Dice, comes para after. eso apareció Jesús, It says that's why Jesus para appeared, deshacer las obras del diablo. to cast out the Entonces, works of the aunque hay enemy. una cadena, un ciclo de pecado en tu So even vida, though there's a chain or a cycle of Cristo sin in your llega a life, tu vida para romper toda Christ cadena de arrives to your pecado. life to break those Y entonces chains. ya no tienes que cargar la carga del pecado. So you no longer have to carry Ahora te this puedes burden. sacudir del monito del Now pecado. you can shake off this monkey. Ahora puedes entender que Cristo llega a tu vida Now you have to understand that Jesus con arrives el to your único life propósito with the only purpose de quitar la carga del pecado de tu vida. of taking away this burden Porque of sin of también your life. llegan cargas físicas. Because physical burdens come Ese about as tipo de well. cargas de enfermedad. Those of illness, Que estás todo bien hoy. that you're doing great today. Sientes que te da un pequeño dolorcito por el lado. You feel like you have a tiny little pain on your Vas al side. doctor You go to the doctor. y el doctor te dice te quedan 3 días de vida. And the doctor says, hey, you have 3 O te days of dice life como left. yo a veces digo bromeando. Or he might say how I say jokingly. Eso le pasó a mi abuela y murió en 3 días. ¿Cuándo te empezó? That's what happened with my grandmother and she died in 3 days. When did this start? Hay situaciones en la vida de tu enfermedad, de tu cuerpo, There's situations of que infirmity in llegan your a tu life vida y se convierten en cargas. that get to your life and they become burdens. Cuando el doctor te dice tienes cáncer, When the doctor tells you you have cuando cancer, el doctor te dice que tienes una enfermedad incurable. when he tells you you have an ¿O qué me incurable hablas que aquel illness, baby que tú deseas, el primer baby o el baby que tú estás esperando, or what about that baby that you've que been lo has anxiously cargado por waiting 9 for, meses en, that you carried for en tu 9 barriga, months in your womb, que esperas un regalo de Dios that you expect a gift of y te God, encuentras que nació un niño discapacitado, and you find out that it's a disabled que tienes que child, trabajar toda una vida. that you have to work your entire life. O el doctor te dice, tu niño viene con síndrome de Down. Or the doctor says your child is coming with Down syndrome. Hay cargas. Those are burdens. O aquella madre que sale del hospital con los brazos vacíos, For that mother that comes out of the hospital with porque empty después de haberlo arms, cargado 9 meses muere en la última semana del because parto. after having carried this baby 9 months, O maybe nace passes muerto. away, or he's born Y después de haberlo stillborn. cargado por 9 meses sale con los brazos vacíos. And after 9 months of carrying this Pero child, she walks también hay out un with empty corazón arms. vacío. But there's also an empty Hay heart. cargas emocionales que caminan contigo toda una vida. Emotional burdens that walk with you your Caminarás entire con el life. pensamiento que hubiese sido si mi hijo You vivió. walk around with that mentality.
mentality of what would have been if Hay my child cargas was born. emocionales que nosotros llevamos todo el tiempo. There's emotional burdens that we carry ¿Qué all me the dice de time. aquel paralítico que estuvo 37 o What about that 38 años al paralytic lado that del was pozo? 37 or 38 years next to Y the, decía, llevo toda una vida river. aquí y no tengo chance de ser sano. He says, I've been here all my life. O I de have aquella no chance mujer, of being 12 healed. años del flujo de sangre, Or the woman with the blood que tuvo que flow bajar after 12 desde years. la alta Galilea a la baja Galilea, That she had to travel from unas afar, 18, 20 millas, 18 to 20 miles, simplemente walking, para encontrarse con Jesús. simply to find herself with Porque Jesus. Jesús es el único que puede quitar las cargas de tu vida. Because he's the only one that could take away the burdens of our lives. ¿O qué me dice de la ansiedad? Or what about anxiety? ¿O qué me dice de las cargas de la ansiedad? Or what about the burden of anxiety? Porque había una viuda, la viuda de Sarepta. Because what about the widow? No tenía comida, no tenía solución, no She había had no un food, día. no solution. Para, en otras palabras, esta mujer no veía 24 horas al frente su futuro. In other words, she would see nothing in the future, Y lo not even poquito 24 que ella hours podía forward. predecir del futuro, And the only thing that she could put out comeremos to hoy the y future, mañana moriremos. she would say, we would eat today and tomorrow will we die? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en esta misma situación de How esta many vida? times have we found ourselves in the same Con una situation carga as this emocional, widow? estoy aquí, no sé cómo voy a pagar la renta el With mes an que emotional viene. burden, I'm here, but I don't know how I'm going to pay my rent Estoy tomorrow. aquí hoy, pero no sé cómo voy a solucionar el problema en el día de I'm mañana. here today, but I don't know how I'm going to solve Quizás la tomorrow's única problem. visión que tenemos al frente nuestro son 24 horas. That the only vision that we have to look forward is only Porque de 24 ahí en hours. adelante no sabemos cómo las cosas van a pasar. Because past that, we don't know how things are going to Cuando happen. pierdes el empleo, When you lose your job, porque alguien te traicionó en el trabajo. because someone betrayed you at work, Cuando no hay dinero para pagar la renta. when there's no money to Cuando pay todo rent, se viene abajo. when everything is crashing Cuando no hay down, un futuro estable. when there's no future, ¿Tenía a stable David future, razón para estar preocupado por la traición de su amigo? did David have a reason to be worried about his betrayal? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, One of the things that we have to understand Jesucristo especifica, el apóstol Pablo nos especifica, is that Apostle Paul que specifies, dice, echas tus cargas and he say, cast your sobre el burdens Señor. upon the Lord. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos afligidos? How many times have we found ourselves Que afflicted? emocionalmente estamos tan cargados que no sabemos qué solución o qué decisión tomar. That emotionally we're so burdened that we don't Yo know no what sé, pero yo decision me he to make. encontrado en muchas ocasiones en I mi don't vida know, de but esa I found manera. myself many times Señor, in ¿y this ahora qué occasion. hago? And Lord, what do I do now? Son de esos momentos donde a las 2, las 3 de la mañana te levantas, despiertas y no sabes qué Those decisión times where tomar. at 2 and 3 in the morning you wake up and you don't know what decision to Pero hay make. una palabra en la Biblia que dice, clama a mí, yo te But responderé. there's a word in the Bible that says, call out to me and Hay I una will palabra que respond. dice, echa sobre mí tus cargas. There's a word that says, cast your burdens Porque en upon esos me. momentos de dolor, quizás el que está a tu lado ni sabe lo Because que in está those pasando painful en tu moments, interior. the person next to you might not even know what's going on inside Pero you. eres tú el que llevas la carga del problema de emocional. But it is you who's carrying this emotional burden. Echa tus cargas sobre mí. Cast your burdens upon me. ¿Qué me dice la carga del hogar? What does it tell me the burden of our Cuando home? crías tus hijos y tus hijos tú los tienes, When you raise your kids, le entregas todo, you le give them entregas tu vida. everything. You give them food, Y de la noche a la mañana llega esa edad de los 12, 13 años por and ahí, from ¿no? one day to another they get to Y being como 12 or que 13 alguien te years robó old, a tu hijo, te robó a tu hija. and someone stole your Como child. que alguien le cambió el microchip, le puso otra Somebody programación. changed their mental chip and changed Y their aquel programming. nene humilde, rebelde, que tú le And that decías humble limpia el kid cuarto y lo limpiaba. That you would say, go clean your room, and they would clean it. Ahora le dice limpia el cuarto y se Now you arma tell tremenda them. guerra. Clean your room, and a war breaks out. Aquel muchacho que tú decías, este niño es un ejemplo. The child that you would say this child Hoy is es an el niño example rebelde de la familia. is now the rebellious child of the Es aquel que family. toma las decisiones las peores The decisiones. one who makes the worst decisions. Es aquel que tú le das el cariño, el amor y de la noche a la mañana algo pasó. The one that you give so much love to, and from one day to another something changed. Porque yo fui ese niño rebelde en mi Because casa. I was that rebellious child in my home. Mi papá y mi mamá nos dieron todo el mejor ambiente que nosotros podíamos tener. Mom and dad gave us the best things that they could Pero possibly give siempre hay una us. ovejita negra dentro de la But casa. there's always the black sheep within Esa the me home. tocó a mí. And I was that black sheep. Yo sé lo que es vivir rechazado. I know what it is to live rejected. Esas cargas cuando tus hijos te confrontan. That burden when your children confront you. Esas cargas donde tú ves tus hijos que sí caen en ciclos
When you see that your children Y no are falling salen de in ellos. cycles and not getting Y out a of veces them. tú y yo como padres nos pensamos, ¿qué hice mal? Sometimes as parents we think, what did I ¿Qué do error yo wrong? cometí con mi hijo o con mi hija? What mistake did I make with my child? Y nos sentamos y empezamos a mirar al pasado, ¿dónde fue And we start looking into the past. What happened? Where que was mi hijo it cambió? that my child ¿Qué changed? hice yo para que mi hijo estuviera rebelde? What did I do for my child to Porque rebel? quizás tú y yo no hemos pasado por esa experiencia. Because maybe you and I haven't gone through that Pero yo he experience. conocido de casos donde el hijo o la hija le dice a papá, But I've papá seen te cases odio. where children tell their parents, I hate you. Mi hija nunca me dijo eso, te My child odio. never told me that. Por eso es que está viva y está ahí. That's why she's here and she's alive. Pero yo no sé, como padre, usted se siente que su hijo que tú amas, que le ha entregado todo, te But diga as a te odio. parent, do you know what that feels like for the child como who una you gave all puñalada your en el love to corazón, says, I ¿no? hate you? It's kind of like being stabbed in the heart. Hay cargas que tú y yo cargamos, llevamos. There's burdens that we carry Cargas del hogar. burdens of our homes. Mire, Absalón se paraba en las puertas de la ciudad. Absalom would stand at the doors of the Y city. mientras el rey estaba haciendo los asuntos del rey, And while the king was taking care of su his hijo things, estaba en las puertas de la ciudad, his son was at the doors of the city, traicionando al padre con la gente que llegaba a la betraying his ciudad. father with the people who Le would decía, come no, in. mi papá está muy ocupado, yo te puedo arreglar tus He would asuntos. say, no, my father's too busy, too occupied. I got you. I'll take care Pero of it. tampoco hubo nadie que fue donde David a decirle, mira lo que tu hijo Absalón But está also there haciendo. was nobody who went to David to tell him what his son Por was eso doing. David llevaba una carga emocional. Mi mejor amigo, la persona que yo confiaba. That's why David carried this burden. Inclusive, My best si tú friend, the one lees that I la trusted the versión moderna most. o la versión más adelantada, And if you see a newer el version, Salmo 55, Psalm 55 dice, mientras ellos caminaban en el palacio, says, while they walked in the palace, mientras ellos caminaban en el palacio, while they walked in the palace, maquinaban they would start thinking of la plans, manera de matarme. plans to En kill otras him. palabras, David tenía una carga emocional enorme en su vida. In other words, David had a burden, an Cuando llega emotional ese burden upon momento his de la life. crisis, ¿qué tú y yo hacemos? When that moment of crisis arrives, what Es are el we going to momento do? donde verdaderamente somos confrontados con la realidad de la The vida. moment when we're truly confronted with life's reality. Yo le llamo www.reality.com. I call it www.royalty.com. Ese momento donde tú te encuentras con la realidad del problema de la situación. That moment when you confront the reality of a problem. Cuando llega ese momento de la crisis, ¿cómo yo voy a reaccionar? When this moment arrives, how will I react? Porque David en el momento que supo que había una rebelión en el reino, Because David knew that there was a rebellion in the kingdom, él tomó una decisión. he made a decision. Una de las partes de este verso dice, ¿quién me diera alas como One of the parts of this verse says, who would para give me volar y wings desaparecerme en el desierto y hacer mi morada en el desierto? to fly away and pass El away dolor in que the David desert? sentía en esos momentos, dice, mira, yo mejor prefiero irme. Y eso fue lo que hizo, cogió a The su pain that he familia. felt, he would rather Se fue. leave, and he gathered his family and he left. Pero quiero entrar en esta área, But I want to enter in this porque area nuestra primera reacción en la crisis es salir corriendo. because our first reaction is crisis is to flee. Cuando tú y yo tomamos la decisión de escapar, When you and I make the decision to en vez de escape confrontar nuestros enemigos. instead of confronting our enemies, Y esa es una de las áreas que tú y yo, y quiero, no sé si decirlo como advertencia and I don't know if I want to say this as a o warning consejo pastoral. or as a pastoral En tu advice. momento de crisis no tomes decisiones. In your moment of crisis, don't make En tu decisions. momento de dolor no tomes In your decisiones. moments of pain, don't make decisions. Ve donde Dios permite Go que el to Espíritu God. Santo sea quien te dirija en tu Allow for the dolor. Holy Spirit to guide you in this moment. Deja que el Espíritu Santo sea el que traiga el consuelo en el momento de tu crisis. Let the Holy Spirit bring Porque es muy fácil salir corriendo. relief in this time because it's Es muy easier to fácil leave cuando running. hay problemas en el trabajo, lo dejo y me mudo a otro. It's easy to leave your job when you guys Es muy are starting fácil to have soltar el problems matrimonio, lo dejo aquí, me voy y entro en otra relación or start a tóxica. new relationship, a toxic relationship Tengo un when your problema y current one corro is de este bad. lugar. No me gusta el pastor, pues I don't me like the mudo de pastor. iglesia. Well, I'm just going to change church Porque eso es muy fácil correr. because it's very easy to run.
Lo difícil es quedarse, What's difficult is staying confrontar los problemas. and confronting your problems. Esa es la parte difícil de las cargas. That's the difficult part of Saber que burdens. llevas un monito en el hombro Knowing that you carry a monkey on your shoulder y que el único que lo ve y lo siente eres tú. and that the only one who sees it and feels Pero it tú eres is el you. único que tiene la capacidad de entregárselo a Dios. But you're the only one that has the capability of ¿Cuáles son taking las this to cargas? God. ¿Cuáles son las cargas? Which are the burdens? Porque es muy fácil, no queremos confrontar los problemas difíciles. Because we don't want to confront difficult problems. Y aun cuando queremos resolver un problema de una crisis, And when we want to resolve an issue or a vamos donde personas que tienen problemas mucho mayores que el nuestro. we go towards people who have bigger problems than ¿Y ours. cómo alguien enfermo puede sanar a otro enfermo? How can a sick person heal ¿Cómo un another ciego sick puede person? dirigir a otro ciego? How could a blind lead the blind? ¿Cómo una persona que está en una crisis te puede decir a ti, How can someone who's in crisis tell you cuando él todavía está en una crisis? when they are still in a crisis themselves? Por eso la respuesta a esta pregunta es That's ir why al the lugar answer to this secreto. question is to go to your Ir secret donde place. Dios. Go to God. En tu momento de dolor te levanta a las 2, las 3 de la In your mañana y dice, moment of pain, Señor, wake aquí up yo at 2, 3 estoy. in the morning and say, Lord, I'm Yo here. no sé cómo resolver este asunto. I don't know how to resolve this issue. Yo no sé cómo me perdí, caí I en don't este know how I lugar. lost myself. Ando in this. I found perdido. myself here. I'm lost. Necesito tu ayuda. I need your help. Son de esos momentos donde nuestra carga It's those times where Nuestra our burdens, crisis our crisis, no es para correr. it's not to run. Yo te puedo dar ejemplo de tantas personas en la Biblia I could give you so many examples of people in the que en el Bible momento de su dificultad, where in moments of ellos fueron difficulty, donde Dios. they went to God. ¿No se acuerda de aquel rey? El nombre ahora se me escapa. Do you remember that king? Su I can't ciudad remember estaba his name. rodeada alrededor de ejércitos. His city was Llegaba el momento surrounded with donde an no había army, opciones. where there was no Llegó el option, momento donde sabía que si lo atacaban, él y todo el pueblo iba a morir. where they knew that if they were to attack Pero él him dice and que his fue y people were going to consultó a die. Jehová. But he said he went and Y consulted Jehová le the dijo, Lord. no pelean contra ti, And the pelean Lord says contra they don't mí. fight against you, they fight Estate against quieto me. para que tú Be veas. still, Alguien that you tiene que can entender see. esta palabra. Somebody has to understand that. Si estás en crisis, pídele a Dios If you're in ayuda. crisis, ask the Lord for help. Porque Dios es el único que te puede ayudar. Because he's the only one that can help Porque you. este mismo David que hoy dice, si quien me diera alas como de paloma y volaría y descansaría, Because me the same levaría. David who asked Ese for mismo wings, rey 30 años that atrás se same paró king frente 30 al years gigante. before stood before the giant. ¿Por qué si hoy me funcionó? Why if today it worked? ¿Por qué la palabra que tú y yo declaramos la tomamos como no sé, como algo personal Why para the word tener that we valor? declare, we take it something personal to have value. Tú vienes contra mí con espada, con You jabalina. come towards me Mas with, yo voy with contra ti en el nombre de sword, Jehová de los but I'm ejércitos. coming against you in the Si name of the funcionó Lord. con el gigante, If it worked with the iba a giant, funcionar con su amigo, con It's su going to work con with his su friend, hijo. with his son. Y muchas veces tú y yo nos equivocamos. And oftentimes you and I are Muchas wrong. veces tú y yo perdemos la perspectiva de que el Dios que le servimos Oftentimes we lose the perspective that the es Lord that un the Dios Lord that we ayer, serve un Dios hoy, un Dios is the same mañana. God yesterday, today, and tomorrow. Dios no tiene sombra de variación. He has no shade Él of es el variation. mismo He is the ayer, same hoy y yesterday, por todos los today, siglos. and for the Si te centuries to sanó come. ayer, If he te va a healed you sanar yesterday, hoy y he's te gonna sanará heal el you día de today, mañana. and he will heal you Si tomorrow. quitó tus cargas ayer, If he took las off your quita burdens hoy, yesterday, pero las va a he'll take quitar them el away día de today, mañana. and he will also take them Entonces away mi tomorrow. confianza tiene que So estar my puesta trust en Jehová. has to be placed on the Lord. Porque David, el gran rey de Because Israel, David, the king el of que lo Israel, hizo famoso, the one that was donde la famous, gente decía, Saúl mata miles, where people would say, pero Saul David killed mata millions, 10,000. but David El killed hombre que tens of cogió millions. fama. The El man who was hombre que le famous, cortó la cabeza al gigante. the one who cut El the head hombre of que the le giant, cogió la cabeza por los pelos y dice the que one caminó who 3 grabbed the días head con ella. and walked 3 days around Porque esa with es la it. parte que tú y yo no leemos en la Because that's Biblia. the part that you and I don't read Él in le the cortó Bible. la cabeza, He took off pero the no head, dejó la cabeza en el lugar. but he didn't leave La the cogió head por in el the home. pelo, He grabbed it by caminó the por hair, ella por 3 días he walked with it y for la 3 llevó hasta days, Jerusalén. and he took it Y le to dijo, Jerusalem. aquí está la victoria And de he mi said, Dios. "Here is the victory of my Entonces, God." ¿dónde está la cabeza de So tu where enemigo?
enemigo. is the head of your enemy. Oh, que te olvidaste Oh, that you de que forgot Jehová te resolvió el problema en el día de that the ayer. Lord resolved your O es issue que te yesterday. olvidaste que ya Él te sanó. Why'd you forget that O he es que already te healed olvidaste you? que la Biblia dice Why'd you forget that the Bible que Él en says la cruz del Calvario that in the cross of Calvary, llevó todas tus he enfermedades. took all of your No la illnesses. gripe, no el dolor de Not just the cabeza. flu or your No, headache. llevó todas tus enfermedades. He took all of your Dime, ¿cuál es tu illnesses. enfermedad? Tell me, what is your illness? Y yo te digo cuán grande es mi Dios. And I will tell you how big Dime, my ¿cuál es tu God is. problema? Tell me, what Y is yo your te digo el problem? poder de mi And I will Dios. tell you the power of Dime my qué es lo Lord. que te agobia. Tell me what's Y yo te worrying digo you. quién puede cargar tus And I will cargas y tell tus you who can enfermedades. carry these problems and Si estás infirmities. en crisis, If you're in a crisis, no salgas corriendo. don't leave running. Confronta a tus enemigos. Confront your enemies. A mí me encantan los tres valientes de David. I love the three people who David were tenía strong 30 hombres escogidos, of David. He had 30 pero people habían that tres were que eran strong. que estaban bien cerca. 3 chosen, but he Y- had y- 30 y chosen, un but he loco had de 3 eso. nearby. And one of those Porque crazy tiene que estar ones, loco, ¿no? because they had to be Se crazy, encuentra con un león en un pozo, en una cueva. finds himself with a Y lion él lo in a ve. cave, and he Y sees le it, dice, este es fácil presa. and he says, oh, Pero this mira is lo que easy hizo el loco, prey. se tiró allá dentro But you del know what hoyo he con says? el león He says he got into y lo it, mató frente a frente. and he killed him in front. Hay enemigos que tú no les puedes tirar de There's lejos. enemies that you can't Hay go from enemigos que tú afar, tienes que agarrarlos that por you el have pelo. to carry by the hair, Porque de ahí es donde viene la salvación because de that's Jehová where para tu salvation vida. of the Lord is coming over Hay your life. enemigos There's que tú enemies tienes que matarlos that frente you a have frente. to kill and confront. Alguien tiene que entender esto, de verdad. Somebody has to understand that. Este hombre tiene que estar desquiciado, ¿no? This man had to be crazy, no? ¿Para qué yo tengo que bajar a encontrarme con el león frente a frente? Why do I have to come down and Si find desde myself arriba with this con la lion lanza lo in puedo front? matar. If I could kill him from up Es que hay there. enemigos que tú tienes que batallarlos But frente a there's enemies frente. that you have to battle Si face quieres to face. salir vivo del pozo de If los you want to leones, leave tienes que estar alive, dentro del pozo de los you have leones. to be in this- Si in quieres with salir the del lion. pozo del fuego, aleluya, wanna get out of the sin fire, quemarte, alguien te burning, tiene que empujar primero en el Somebody fuego. has to push you first into the fire. Manuelito, no están entendiendo lo que I yo don't estoy think they're hablando. understanding what I'm saying today. Porque el problema es para yo decir que mi Dios resuelve crisis, Because the problem is for me to say that yo God tengo que resolves pasar por una crisis, crisis confiando en mi I Dios. have to go through crisis trusting Para yo in my decirte God, que Jehová sana, so that I can say es that porque the yo Lord he experimentado la sanidad de heals, mi is Dios because en mi I've vida. experienced the healness Si in yo my sé que life. resuelve problemas, If I know that He cuando resolves llegó el problems, momento donde yo no tenía salida when the moment y arrived tuve that que I had no clamar a Él, exit, I had to porque cry la out to Biblia Him. dice, Because the Bible clama a says, mí y yo te responderé. call out to me Yo and I will clamé en mi respond. angustia I y Él called me in oyó my desde los anguish, cielos. and He heard me from the heavens. Oh, a su nombre gloria. To His name glory. Yo estoy predicando mejor I'm preaching de better. lo que ellos están recibiendo. Amen, Pastor. I hope, Then they're receiving it. praise God. Dile que está a tu lado, ya estoy viendo tu monita. Tell the person next to you, I'm starting to see your monkey. Ese mismo David That same David que derrotaba gigantes, that would kill giants hoy dice, ¿quién me diera alas para salir corriendo? is the same one that asked, who can give me wings so I Te can puedo flee? buscar otros hombres en la Biblia que hicieron igual. I can find other men in the Bible that did the Elías. same thing. Elijah. Mata 800 sacerdotes, He killed many priests. los pone en vergüenza primero, He shames them first. los mata a todos. He kills them Y de all. momento le llega el chisme, And then the porque siempre hay un gossip comes, chismoso en cada historia. because there's always going to be someone gossiping in every story. Y alguien le dijo, Jezabel dijo. And someone said, Jezebel said. Él no, pues Jezabel no le dijo a él cara a cara. Jezebel didn't tell him face to face. Jezabel dijo He said, Jezebel que antes said de que llegue la tarde that before evening te va a arrives, matar. he will kill you. ¿Y qué hizo él? And what did he do? Salió corriendo. He fled. No salgas corriendo en tus crisis, Don't run away in your porque quien crisis. está contigo Because he who is with you es más grande que tu crisis. is bigger than your El que crisis. está contigo The one that is es with más grande you que tu enfermedad. is bigger than your El que está illness. contigo The one that's with es más you grande que el problema. is bigger than El any que está problem. contigo The one that's es with más grande you que el divorcio. is bigger than El que está divorce. contigo The one that's es with más you grande de que tu hijo rebelde. is bigger than El a que está rebellious contigo child. The one es más that's with grande you que tu hijo discapacitado. is bigger than El your que está disabled contigo. child. The one that's with you. Si no me cree, pregúntale al profeta. If you don't believe me, ask the Ábrele los prophet. ojos para que vea los carros de Jehová alrededor de la ciudad. Open our eyes so that we can see heavens. David, David enfrenta a tus enemigos
Confront your enemies. Cuando algo se levante contra ti, When something rises up against you, coge tú tu posición de sacerdote. place yourself in your position of priest. Porque el sacerdote es Because el que the priest representa a Dios aquí en la tierra. Is the one who represents God here on earth. Pero representa a tu familia en la presencia de Dios. But represent your family in the presence of God. Toma tu posición de sacerdote. Take your position as a priest. Sacerdote o sacerdotisa. Porque aquí hay mujeres sacerdotisas también. Priest both male and Toma tu female. posición. Take your position. Porque Dios dijo que tú eras luz Because en God medio de said las tinieblas. that you are light in the midst of Porque Dios darkness. dijo. Because God Porque said. Dios dijo Because God que no te said faltaría nada. that you will be Porque missing Dios nothing. dijo Because God que todo lo said que le pidieras al Padre that creyendo everything that you will lo ask recibiría. believing, you will Porque receive Dios it. dijo, Because God said, apodérate de la palabra de promesa que tú empower tienes. yourself with the power of Tu promise that you crisis have. ya And your comenzará a estar crisis más pequeña. will start becoming Tu smaller. monito dejará de crecer. Your monkey will stop growing. O tu monito tiene que bajarse de encima de ti. Or your monkey has to get off of that shoulder. No dudes de Dios. Don't doubt God. Versículo 16, en cuanto a mí, Verse 16 clamaré a says, Jehová. And I will claim, Por fin call out to David the logra Lord. entender David finally que su understands solución es clamar a Jehová. that his solution was to cuando call hablo out de to clamar, God. When I talk about calling out, No es hacer de esas oraciones, Señor, si tú crees. it's not just saying, God, if you Dios, yo believe. sé que tú eres poderoso. God, I know that you're powerful. Eso lo sé yo, I know que that. eres poderoso. You're powerful. Eso lo sé yo, I know que Él that. lo puede hacer. That he can do Eso lo it. sé yo, I know porque that. la Biblia lo dice. Because the Bible Eso lo says sé it. yo, I know porque me lo it. enseñaron en la escuela Because dominical. it was taught Eso to lo me sé in yo, Bible school. porque me Or lo I know repiten it en la iglesia. because it's Ahora me repeated in toca a mí church. empezar a vivirlo. Now it's my Clamar a turn to start Dios. living it. Call out Y to cuando God. dice clamar es gritarle. And when it says Tu call palabra out, dice, cry out. The tú word says, declaraste que yo era un hijo you tuyo. declared that I was your Tú son and dijiste, daughter. You said, Cuando tú clamas a Dios, when you cry out to no es God, pedirle it's not just por lo que asking. tú aprendiste, for what es you've pedirle learned. por la necesidad It's to ask que him tú for the tienes, necessity that que you está have. paralela a lo que Él habló de ti That's antes. parallel to what he spoke alguien about tiene you que before. entender esto. Somebody has to understand Es that. clamar a mí. It's crying Es out. que tú hablaste de mi It's that you generación, spoke about my que generation. no habría un justo desamparado, That no one ni was su going to be left simiente que behind. mendiga pan. Mis hijos regresan a My casa children are porque coming hay back una home palabra que lo because declara. there's a word Mis that hijos no declares it. comerán miseria del mundo, My children will not porque eat tú miseries of the declaraste world because you have que no hay un declared it. justo desamparado. That no just Y will justo be aquel left que behind. practica la justicia de Dios, And just as he who ni su practices the justice simiente of God. que mendigue pan. Or anyone Tus to ask hijos for bread se to bread. sentarán en la mesa con el rey Your a comer children will siempre. sit at the table with Aunque the tú king los to veas eat. fuera, Even though you hay may see una them palabra, outside, hay una there's a promesa word, there's que a regresan promise a la mesa, that they que will come back to regresan the al rey, table, to the king, porque tú lo hablaste, because you have spoken it, porque tú lo dijiste. because you have said it. Echa tus cargas sobre el Señor. Place your burdens upon the Lord. Y estoy concluyendo. And I'm finishing up here. Echar significa arrojar. To cast means to throw. Lo digo, Dilo. porque muchas veces amamos tanto a nuestro monito Because oftentimes we love that monkey so much que no nos atrevemos a sacudirlo y tirarlo. that we don't dare to shake it and A throw it veces las out. cargas son tan, se han pegado a ti Sometimes these burdens have come que so ya tú le close has to you puesto pronombre personal. that you've already Mi put problema, a pronoun to Mi it. My carga. problem, my burden, mis hijos, my mi children, divorcio, my mi divorce, separación. my Ya separation. le has dado título de propiedad. Now you've given it a Ahora title es of property. tuyo. Now it is yours. Ahora tienes miedo a soltarlo. Now you're scared to let Porque it el día que lo go. suelte te va a hacer falta. Because the day that you let it go, you'll miss it. Muchos años atrás, Many years ago, había un muchacho que venía a la iglesia y tenía un problema de droga enorme. there was somebody who came to the church and El he had muchacho a era very adicto. big drug problem. He was Y un addicted. adicto va a cometer errores, ¿no? And someone who's addicted is going to Pero la make adicción de mistakes. su hijo era más grande en la mamá que en él. But that was bigger in the Ahora la mother than mamá him. Now the era mother adicta al was problema addicted de droga de su hijo. to the drug problem of her child. Llegó un momento que yo le dije, déjalo que lo metan preso. There came a time when I said, let them put Pastor, him in usted es un jail. insensitivo. ¿Cómo And usted va a decir eso? She said, Es de Pastor, la you're única manera insensitive. How can you say that? que And that's tú vas a the only romper el way vicio, porque el vicio lo tienes tú. that you're going to break your addiction because you Él are está addicted. enfermo. He is Tú sick. tienes un vicio. You are addicted. Cada vez que tienes problemas, Every time you have a tú lo problem, resuelves. you resolve Cada it. vez que está enfermo de droga, tú Every le das time he's dinero sick para que because of se the cure. drugs, you give him money to heal.
heal, ay, 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 lo soltó, she let him go. le echaron 5 años de cárcel al They gave muchacho. him 5 years of prison. En 5 años de cárcel In 5 years in prison, rompió la changuería que tenía con su vicia. he broke this addiction. Hay cosas que tú tienes que sacar, hay monos que tienes There's que monkeys sacar de that tu you vida. have to let go in your life. Echar significa arrojar, quitar de tu vida. To cast out means to throw, to Pero a veces take amamos out of your tanto life. nuestro problema But sometimes we love our problems so que much venimos a la iglesia y ya no lo tiramos, lo ponemos en el altar. Ay, that we come to church and we Aquí no está. longer throw it out. We just place it gently on echa para allá, the hermano, altar. déjame quieto, este es mío. Oh, go away. Leave this one alone. This one's mine. Lo cuidamos tanto We take such good care of it. y no estamos pendientes que nadie nos los estropee ni And we're nada. paying attention that nobody walks over Porque or ya estoy steps on pensando it. que cuando se termina el servicio es Because mío. I'm already thinking that when the Me lo tengo service que llevar. ends, it's mine. I have to take it with me. ¿Cuántos están dispuestos a sacudirse el mono de su How many vida? of you are willing to shake off En the esta monkey in your mañana. life this morning? ¿Cuántos están dispuestos a decir hoy yo entrego mis problemas a Dios y How no many me of you are acuerdo willing to más? say, today I give my problems to God Porque and es I que won't remember anymore? tenemos que tener el pensamiento de Dios. Because we have to have the mentality of Tenemos God. que pensar como piensa Dios. We have to think how Cuando God Dios te thinks. perdona, When He forgives, dice que Él toma tus pecados, He said, the word los says tira that He al fondo takes de your la mar sin, y nunca más se acuerda. throws it in the deepest part of the Entonces, ocean, ¿por and He qué never rayos tú remembers te it. sigues acordando de tu pasado y So de tus why do you keep problemas? remembering your past and your Si ya Dios los problems? olvidó, If God has already forgiven them and forgotten, ¿por qué caer en el mismo ciclo? why fall in the same Es mi cycle? problema, es mi situación. It's my problem, No, it's no, my no es, situation. no es tu problema, tu situación. It's not your Tú problem or fuiste your parte de situation. ese problema, You were part ahora of le the pertenece problem. a Dios y Now Dios it va a tener belongs to cuidado God, de ti. and God is going to take care of you. Confiar en Dios. Trusting in God. David al final en el versículo 23 dice, In verse pero 23, yo David says, but I en ti in you confiaré. will trust. Porque no pasaron ni días, si mi mente no me falla. Because not days Cuando el passed ejército by. de David dijo, no, ¿qué voy a estar corriendo? When Vamos David's para atrás. army said, I'm not going to keep running, I'm going back. Y en cuestiones de horas derrotaron el ejército. And within se hours, había they levantado contra él. defeated the army that had risen Entonces, up. mientras tú huyes, So while you're mientras tú le fleeing, das crédito a Satanás, while you're giving the enemy mientras tú le das credit, crédito a tu enfermedad, while you're giving credit to mientras your tú le das illness, crédito a tus problemas, or to your el problems, enemigo se sigue engrandeciendo. the enemy keeps Pero getting cuando tú bigger. decides enfrentarlo en el But nombre de when you Jehová, decide to confront it si in the name of funcionó Jesus, contra el if gigante, it worked against va a the funcionar giant, contra tu it's problema en going el to día work de hoy. against your problem today. Es declarar una palabra de pacto. It's Vamos a estar declaring puestos a en pie. word. Pero yo en ti confiaré. But I will trust in you. Confiar significa entregarlo todo en las manos de Jesús. Trust means giving it all in the hands of Jesus. Porque hay personas en la Biblia que podemos entresacar Because there's people in the Bible that we can pick through con una sola palabra, with just one word, confianza. trust. Cuando Jesús le dijo al cojo, levántate, When Jesus told ¿Qué hizo the él? one who couldn't walk, se get up, levantó. what did he do? He Cuando stood estaba en la up. sinagoga y el hombre de la mano seca que no la podía mover, le dijo, When he was in the synagogue, estírala. and this man ¿Qué couldn't hizo move él? his arm, what he told the man, Estiró. extend your arm, and what did he do? He extended his arm. Y te puedo buscar todos los ejemplos en la Biblia, porque aquel centurión, él le dijo, regresa a tu casa. And I could find many examples Y él because he told caminó these people, sabiendo go que back su home. criado, And he estaba walked sano. knowing that his y te puedo servants hablar, were good. And I can speak. porque uno de los grandes hechos de la vida del ministerio de Jesús Because one of the biggest things in the ministry of Jesus, ocurrió en el momento que él le dijo, muevan la piedra, one of the biggest acts was the time when porque he ni said, su move the rock. hermana Because not even his sister creía que había poder en Jesús, believed that there was power in Jesus. pero hubieron hombres, But there were men, si él dijo que moviera la piedra, if he said Yo la to voy a move the mover. rock, I'm going to move it, the mientras stone. muchos estaban preparados para taparse la nariz, While many were ready to cover up their noses, porque hay muchos que están dispuestos because there's many who are willing a ver, to see, pero muchos estaban dispuestos a taparse la nariz y averiguar. but many were willing to cover up their noses Aquellos to que find movieron la out. piedra, Those who moved la the movieron, stone moved sabiendo que quien habló moved it knowing that who tenía la spoke solución. had the solution. Y hoy Dios te ha hablado a ti. And God has spoken to you today. Confianza, Trust in,
Confía en Dios. Trust in God. Confía en Dios. Mueve la piedra. Trust in God. Move that stone. Cuando Jesús le dijo a Pedro, When Jesus told Peter, allí en el medio de la barca, en medio de la tormenta, in the middle of the storm, in the middle of that ship, la petición de Pedro era fuera de la caja, Peter's petition was outside of the box, fuera del contexto humano. outside of human context. Pero Jesús le contesta para atrás y le dijo, ven. But Jesus told him, come. ¿Y qué hizo Pedro? And what did he Si el do? maestro lo habló, If the master spoke yo me this, voy a mover. I will move. Y puso su primer pie en el agua. And he placed his first foot in the water. That's all what God needs from you. You step out of the boat. Al caminar fuera del bote. When you decide to step out of the boat, Cuando decides salir del bote, something going to happen in your life. algo va a pasar en tu vida. When you make a decision, Cuando tomas esa decisión, this type of decision that is different than any other one. esta decisión que es diferente a cualquier The otra, decision that's going to change your life forever. esta decisión va a cambiar tu vida para siempre. Not a temporary decision. No es Not a temporaria, temporary solution. no es una solución temporaria, Something that you feel it inside of you. algo que estás sintiendo dentro de Something that ti, is so deep inside. algo que es tan profundo inside dentro de your ti, guts. dentro de ti. This is my last day Este es mi último día with this sickness. con esta enfermedad. This is my last day Este es mi último día with this depression. con esta depresión. This is my last day Este es mi último with día this situation. con esta Este es situación. mi último día. This is my last Hoy day. yo empiezo a confiar Today I'm starting to que trust verdaderamente that truly no necesito alas para orar. I don't need wings to Necesito fly. confrontar mis I problemas. need to confront my problems. Necesito decirle a mi problema I need to tell my que yo problems tengo un Dios that I have a que es God más grande that is que mi bigger problema. than my Que mi problem. depresión That my se depression acaba hoy. ends Que today. mis hijos That my regresan children hoy. return Que mi today. vida That my se life alinea hoy aligns por la today palabra by the que tú has word declarado. that we have declared. Porque tú dijiste, Because you porque said, tú hablas. because you spoke, Echa tu carga sobre Jesús. cast your burdens upon the Lord. Aún con la traición más difícil que Even tocó with the most difficult betrayal a David vivir, that David had to live, David decidió he decided usar la misma fuerza que venció al gigante. to use that same force that conquered the Regreso a giant paz. to go back, Regreso a lo que es mío. to go back to what is Regreso mine. a mi palacio. I come back to my Regreso palace. a mi casa. I return to my Hoy home. Dios abre camino. Today God is opening Para up que regreses a paths casa. for you to return home. Hay situaciones, falta de perdón, There's situations, enfermedades físicas, physical problemas de illnesses, tu pasado, problems of your past, opresiones del enemigo, betrayals of the enemy, cargas de un matrimonio burdens of a marriage, o cargas pesadas. heavy burdens. Hoy Dios las quiere quitar de tu vida. Today God wants to remove them from your life. Si ese eres tú, If that is you, yo te invito I invite you en primer lugar que recibas la solución. first to receive the La solution. solución tuya se llama Jesús. Your solution is called Jesus.